Mi novia me pidió fingir que terminábamos para ver cómo nos sentíamos, yo acepté y descubrí que me sentía mucho mejor sin ella, terminó rogándome que volviéramos. Me llamo Adrián y tengo 28 años. Elena y yo llevábamos poco más de 3 años juntos cuando todo esto ocurrió. Durante mucho tiempo estuve convencido de que teníamos una historia sólida, de esas que resisten cualquier tormenta. Yo trabajo como arquitecto de interiores y mi rutina suele ser bastante exigente, llena de entregas, planos y reuniones con clientes. Elena, por su parte, trabajaba en el área de comunicación de una empresa privada. Al principio, su dinamismo y su carácter decidido me fascinaban. Sentía que complementaba perfectamente mi personalidad, que suele ser más tranquila y analítica. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar que debajo de esa fachada dulce existía una necesidad absoluta de control que se manifestaba de las formas más sutiles y agotadoras. El gran problema de Elena no eran los gritos ni las discusiones abiertas. Era el manejo del castigo silencioso. Tenía una manera muy específica de reaccionar cuando algo no salía exactamente como ella esperaba. Si en una reunión con sus amigos yo hacía un comentario que no le agradaba del todo, o si simplemente no respondía a uno de sus mensajes con el entusiasmo que ella exigía, Elena activaba una especie de muro invisible. Dejaba de hablarme por completo. Podían pasar 6, 8 o 10 horas en las que su teléfono parecía apagado para mí. No me bloqueaba, pero no respondía. Si yo intentaba llamarla preocupado, pensando que le había ocurrido algún accidente en la ciudad, el teléfono sonaba hasta cortar. Al día siguiente aparecía con un mensaje helado: estoy bien. Hablamos luego. Y ese luego podía postergarse un día entero más. Durante los primeros 2 años de relación, yo caía rendido en ese juego. Me consumía la culpa. Repasaba mentalmente cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho, tratando de descifrar en qué me había equivocado. Terminaba pidiéndole perdón por cosas que ni siquiera entendía, solo para recuperar la paz y volver a escuchar su voz. Ella lo sabía. Sabía perfectamente que su distancia me generaba una ansiedad insoportable y usaba esa herramienta cada vez que quería moldear mi conducta a su antojo. Uno de los momentos que más tengo grabados en la memoria ocurrió durante un fin de semana que habíamos planeado para celebrar mi ascenso en el despacho de arquitectura. Había alquilado una pequeña casa rural a un par de horas de la ciudad, un lugar rodeado de bosque, ideal para desconectar. Yo había organizado todo con semanas de anticipación, asegurándome de que tuviera todas las comodidades que a ella le gustaban. El primer día fue increíble. Paseamos, preparamos la cena juntos, nos reímos y por unos momentos sentí que estábamos en nuestra mejor época. La tensión comenzó a la mañana siguiente. Yo había estado trabajando durante meses en el diseño de una residencia privada y mi jefe me llamó temprano para confirmarme que el cliente había aprobado los planos finales. Era una noticia enorme para mi carrera. Cuando colgué, emocionado, le conté a Elena que tendría que dedicarle un par de horas el lunes por la noche a revisar los presupuestos finales para que la obra comenzara a tiempo. Elena cambió el rostro de inmediato. Dejó la taza de café sobre la mesa con una fuerza desmedida. Quedamos en que este fin de semana no ibas a pensar en el trabajo, dijo con la voz baja, llena de una frialdad repentina. Elena, es solo una llamada para confirmar algo importante. No voy a trabajar ahora, estamos aquí juntos. Solo dije que el lunes por la noche tendré que revisar unos papeles, le expliqué intentando mantener una sonrisa, pensando que tal vez estaba exagerando. No es la llamada, Adrián. Es tu prioridad. Siempre pones tu carrera por encima de nosotros. Si de verdad te importara este fin de semana, ni siquiera habrías respondido ese teléfono, replicó cruzándose de brazos. Era mi jefe, no podía ignorarlo. Además, es una gran noticia para los dos, este ascenso nos da mucha más estabilidad, intenté razonar. Para ti. Es importante para ti. A mí me dejas a un lado como de costumbre, dijo levantándose de la mesa. Intenté acercarme a ella, tomarle la mano, pero se apartó tajantemente. Salió de la casa y comenzó a caminar por el sendero que se adentraba en el bosque. Al principio pensé que solo quería respirar aire fresco unos minutos.
Pero pasaron 20 minutos, luego media hora, y no regresaba. El cielo empezaba a nublarse y la temperatura en esa zona bajaba rápidamente. Preocupado, salí a buscarla. La llamé por su nombre varias veces mientras caminaba por el sendero, pero no obtuve respuesta. Caminé casi 2 kilómetros hasta que la vi sentada en una piedra, al borde de una bifurcación del camino, mirando fijamente su teléfono. Cuando me acerqué, ni siquiera levantó la vista. Elena, por favor, está empezando a hacer frío y va a llover. Vamos a la casa, le pedí, sintiendo cómo se me apretaba el pecho por la angustia. Déjame en paz, Adrián. Me voy a regresar a la ciudad por mi cuenta, soltó sin mirarme. ¿De qué estás hablando? No hay transporte público aquí. Estamos en medio del campo. Sube conmigo a la casa y lo hablamos con calma, le rogué. Mi tono ya no era de explicación, era de desesperación pura. Sentía un nudo en la garganta, ese miedo absurdo a que ella hiciera una locura o a que sufriera un accidente por mi culpa. No me importa. Prefiero esperar un autobús en la carretera principal a estar con alguien a quien no le importo, respondió manteniéndose firme en la piedra. Estuve casi 40 minutos de pie bajo el viento frío, pidiéndole perdón, prometiéndole que el lunes cancelaría cualquier compromiso y que me dedicaría entero a ella, convenciéndome a mí mismo de que yo había arruinado el fin de semana por responder una llamada de 2 minutos. Finalmente, después de verme prácticamente al borde del llanto, se levantó en silencio y caminó de regreso a la casa sin decir una sola palabra más. No me habló en todo el viaje de vuelta a la ciudad al día siguiente. Ese tipo de episodios no eran aislados, se convirtieron en la dinámica habitual de nuestra vida. Con el tiempo, empecé a cambiar. Me volví hipervigilante. Antes de aceptar un proyecto nuevo en el trabajo, calculaba si Elena lo tomaría como una amenaza. Antes de salir a cenar con mis amigos de la universidad, pensaba durante días cómo decírselo para que no se molestara. Dejé de ir a partidos de baloncesto los fines de semana, dejé de visitar a mi familia con la frecuencia que solía hacerlo y pasaba los días revisando el teléfono con una sensación constante de opresión en el estómago. El cansancio acumulado comenzó a notarse físicamente. Empecé a tener problemas severos para conciliar el sueño. Podía dar vueltas en la cama hasta las 3 o 4 de la mañana, repasando conversaciones, anticipando discusiones futuras o simplemente esperando que la pantalla del móvil se iluminara con un mensaje suyo que confirmara que ya no estaba enojada conmigo. Vivía en un estado de alerta permanente. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, unos meses después del incidente de la casa rural. Habíamos quedado de vernos para cenar en mi departamento. Yo había tenido un día extremadamente pesado en la oficina, con un cliente difícil que había cambiado los requerimientos del proyecto a última hora. Llegué a casa exhausto, deseando únicamente un momento de tranquilidad. Cuando Elena llegó, notó de inmediato mi cansancio. «Pareces un fantasma, Adrián». «¿Otra vez el trabajo?», preguntó mientras dejaba su bolso en el sofá. «Sí, fue un día complicado. Pero ya estoy aquí. ¿Qué quieres que pidamos para cenar?», dije intentando sonreír y mostrando disposición. Ella me miró de arriba abajo con una mezcla de fastidio y desdén. «Es insoportable estar contigo cuando estás así. Pareces ausente. Ni siquiera puedes ponerme atención de verdad. Elena, por favor. Hoy no. Solo estoy cansado físicamente. Solo quiero cenar tranquilo contigo», le pedí en un tono casi suplicante. «Ese es el problema. Siempre tienes una excusa. Si no es el trabajo, es el cansancio. La verdad es que me tienes harta, Adrián. Estoy agotada de intentar que esta relación funcione cuando tú claramente no estás presente», dijo cruzando los brazos y mirándome con frialdad. Me quedé en silencio. No tuve fuerzas para discutir, ni para defenderme, ni para pedir disculpas. Simplemente la miré desde el sofá, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Ella notó mi falta de reacción y eso pareció molestarle aún más. «Y veo que a ti tampoco te importa mucho», continuó Elena, dando un paso hacia mí. «Así que vamos a hacer algo. Se me ocurre una idea para ver si de verdad te importa esto o si solo estás conmigo por costumbre».
¿De qué hablas?, pregunté confundido, pasando una mano por mi rostro. Vamos a fingir que terminamos, soltó con total naturalidad, como si estuviera proponiendo un plan de fin de semana. La miré sin entender. ¿Cómo que fingir que terminamos? Sí. Vamos a darnos un tiempo, pero de verdad. Vamos a actuar como si la relación se hubiera acabado por completo. 0 mensajes, 0 llamadas, 0 visitas durante una semana. Cada uno hace su vida. Así tú te das cuenta de lo que es estar sin mí, ves si realmente me extrañas y aprendes a valorarme como merezco. Y yo veo si vale la pena seguir aguantando tu desinterés. Elena, eso es una locura. Si tenemos problemas, los hablamos como dos adultos. No tenemos que jugar a romper para resolver las cosas, dije negando con la cabeza. No es un juego, Adrián. Es la única forma de que reacciones. O aceptamos este experimento ahora mismo o terminamos de verdad para siempre. Tú decides. Estaba tan extenuado, tan exhausto mental y emocionalmente después de meses de tensión, que la sola idea de no tener que discutir esa noche me pareció un alivio momentáneo. Pensé que tal vez unos días de distancia nos servirían para enfriar las cosas y que, al final, ella entendería que este tipo de manipulaciones no nos llevaban a ningún lado. Está bien, dije en voz baja, rindiéndome. Si eso es lo que quieres para estar tranquila, hagámoslo. Una semana sin hablar. Elena me miró con una chispa de triunfo en los ojos, convencida de que a los 2 días yo estaría suplicándole volver, enviándole flores o llorando en su puerta como lo había hecho en el pasado. Cogió su bolso, caminó hacia la puerta de mi departamento y se detuvo un segundo antes de salir. A ver cuánto tiempo aguantas sin buscarme, Adrián, dijo con una sonrisa helada. Luego cerró la puerta. Se hizo el silencio en mi departamento. Me quedé sentado en el sofá mirando la puerta cerrada, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. No sabía en ese momento que esos días sin ella no me harían extrañarla, sino que abrirían la puerta a una realidad de la que ya no habría marcha atrás. El primer día de aquella separación acordada fue profundamente extraño. Me desperté a las 6 de la mañana, como de costumbre, y lo primero que hice por instinto fue estirar la mano hacia la mesita de noche para tomar el teléfono. Durante más de 3 años, mi rutina matutina consistía en enviar un mensaje de buenos días a Elena y esperar pacientemente su respuesta para tantear su estado de ánimo antes de salir hacia el despacho. Si respondía seca o tardaba más de lo normal, mi día entero se teñía de una leve sombra de preocupación. Pero esa mañana no envié nada. Miré la pantalla en silencio, recordé el pacto y dejé el dispositivo boca abajo sobre la mesa. Caminé hacia la cocina, me preparé un café y me senté junto a la ventana. El departamento estaba sumido en un silencio absoluto. Esperaba sentir una opresión en el pecho, ese vacío desgarrador que uno supone que acompaña a la distancia de la persona con la que ha planeado un futuro. Sin embargo, lo único que experimenté en esas primeras horas fue una pausa. Una pausa mental que no había tenido en años. Llegué a la oficina, me concentré en mis planos y, por primera vez en meses, no pasé la jornada laboral mirando la pantalla del móvil cada 10 minutos para comprobar si Elena había cambiado de opinión o si estaba molesta por algo que yo ni siquiera sabía que había hecho. Para el tercer día, ocurrió algo que terminó de desconcertarme. Llegué a mi casa alrededor de las 7 de la tarde, cené algo sencillo y me metí en la cama a las 10. Normalmente, me habrían dado las 2 o 3 de la mañana dando vueltas, repasando alguna discusión reciente o temiendo la siguiente. Pero esa noche apagué la luz, cerré los ojos y me quedé dormido de inmediato. Dormí 8 horas de corrido. Cuando sonó el despertador a la mañana siguiente, me quedé mirando el techo de la habitación durante un largo rato. Tenía la mente despejada, el cuerpo descansado y una sensación de ligereza física que había olvidado por completo. Me di cuenta de que la ansiedad no era un rasgo de mi personalidad, como me había llegado a convencer, era una respuesta constante al entorno en el que estaba viviendo. Estaba tan acostumbrado a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Elena que había normalizado un estado de tensión insostenible. Al no tener que justificar cada uno de mis pasos ni medir cada una de mis palabras, mi sistema nervioso simplemente había vuelto a respirar.
El viernes por la tarde, un grupo de compañeros de la oficina me invitó a tomar algo después del trabajo para celebrar la entrega de un proyecto importante. En circunstancias normales, habría inventado una excusa para no ir o habría estado todo el tiempo en un rincón respondiendo los mensajes de texto de Elena para demostrarle que no estaba haciendo nada malo. Esta vez acepté. Fuimos a una terraza cerca del centro, conversamos, nos reímos y me descubrí a mí mismo disfrutando del momento sin esa culpa invisible que solía perseguirme. Fue esa misma noche cuando decidí buscar a Mateo. Mateo es un amigo de la infancia que además trabaja como terapeuta organizacional. Aunque su enfoque es más corporativo, su formación en psicología y nuestros años de amistad lo convertían en la persona idónea para hablar. Siempre he sido sumamente reservado con mi vida privada. Considero que los problemas de pareja deben resolverse dentro de la pareja y que ventilación excesiva con terceros suele contaminar la relación. Pero esta vez necesitaba una mirada externa objetiva, alguien que me ayudara a entender por qué me sentía tan extrañamente bien en medio de lo que se suponía que debía ser un duelo. Nos encontramos en un café tranquilo a última hora de la noche. Mateo me escuchó con atención durante más de una hora. Le conté la historia desde el principio. Los silencios prolongados de Elena, la escena en la casa rural donde caminó sola por el bosque obligándome a suplicarle, la hipervigilancia constante en la que me había instalado y, finalmente, la propuesta de la falsa ruptura para enseñarme a valorarla. Mateo se quedó en silencio un momento, moviendo suavemente su taza de café antes de hablar. Adrián, te da vergüenza admitirlo, pero estás sintiendo alivio, ¿verdad?, me preguntó mirándome fijamente. Bajé la mirada, apretando los puños sobre la mesa. Sí. Y me siento como una basura por eso, Mateo. Se supone que es la mujer que amo. Se supone que debería estar destrozado, buscando formas de arreglar las cosas, extrañándola desesperadamente. Y en lugar de eso, estoy durmiendo mejor que nunca. Siento que volví a respirar. Mateo negó suavemente con la cabeza. No te sientes culpable por no extrañarla. Te sientes culpable porque estás descubriendo que la dinámica que tenías con ella te estaba destruyendo lentamente. El alivio no significa que nunca la hayas querido, Adrián. Significa que tu cuerpo finalmente reconoció que la amenaza constante desapareció. Pero ella dijo que esto era para que aprendiéramos a valorarnos. Intenté justificar torpemente. No, Adrián, interrumpió Mateo con firmeza pero con empatía. Ella propuso esto como un mecanismo de control. Esperaba que cayeras en la desesperación, que la soledad te asustara y que regresarás de rodillas pidiéndole perdón y aceptando todas sus condiciones. Era la prueba definitiva de su poder sobre ti. Pero el tiro le salió por la culata porque descubriste algo que ella no calculó. ¿El qué?, pregunté en voz baja. Que estás mucho mejor sin ella de lo que jamás estuviste a su lado, sentenció Mateo. Y déjame decirte algo más, no como profesional, sino como tu amigo de toda la vida, si Elena vuelve a buscarte cuando se dé cuenta de que su experimento falló, no cometas el error de regresar. No vuelvas a esa jaula. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Al llegar a mi departamento, me detuve en el recibidor y miré el espacio a mi alrededor. La tranquilidad no era un accidente, era el estado natural de mi vida cuando no había alguien manipulando mis emociones. Tomé mi teléfono. Durante esos días simplemente la había ignorado, pero esa noche tomé la decisión de marcar límites claros. Bloqueé sus números en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Dejé únicamente abierta la línea de llamadas telefónicas tradicionales por si surgía alguna emergencia real, pero dentro de mi mente la decisión ya estaba tomada. El experimento de Elena había funcionado, pero no de la manera que ella esperaba. Tenía mi respuesta, y la respuesta era que no quería volver. Me acosté y, una vez más, dormí profundamente. Pasaron 3 días más. La semana del acuerdo estaba a punto de vencer. El domingo por la noche, alrededor de las 10:30, me encontraba en la sala leyendo un libro sobre diseño contemporáneo. La paz del departamento era absoluta hasta que el sonido estridente de mi teléfono rompió el silencio. Miré la pantalla. Era el número de Elena. Sentí una ligera descarga de adrenalina en el estómago,
Pero ya no era la ansiedad sumisa de antes, era una firmeza helada. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de deslizar el botón para contestar. «¿Hola?», dije con voz serena y neutral. «Adrián, por fin contestas», la voz de Elena sonó apresurada, con un fondo de música alta y murmullos de gente. «Necesito que vengas por mí ahora mismo». Me quedé callado un segundo, escuchando el ruido de fondo. «¿Dónde estás?». «Estoy en un club de eventos a las afueras de la ciudad, por la zona industrial. Vine a la fiesta de cumpleaños de una compañera de trabajo. Se me hizo tarde, mi auto no enciende y no quiero pedir un taxi a esta hora por aquí». «Ven a buscarme ya», ordenó con ese tono categórico que solía usar cuando daba por sentado que yo ejecutaría sus órdenes sin cuestionar. En otro momento, me habría levantado de inmediato, habría tomado las llaves del auto y habría conducido a toda velocidad durante 40 minutos con el corazón en la garganta, agradecido de que me hubiera llamado a mí. Pero esa noche, las palabras de Mateo y la claridad de mis propios días de paz pesaron mucho más. Respiré profundo. «No voy a ir, Elena». Hubo un silencio repentino del otro lado de la línea, interrumpido solo por el murmullo lejano de la fiesta. «¿Qué dijiste?», preguntó, su tono cambiando de la prisa a una incredulidad irritada. «Dije que no voy a ir a buscarte. Puedes pedir un servicio de transporte seguro desde la aplicación o pedirle a alguno de tus compañeros que te acerque a la ciudad». «Adrián, déjate de estupideces», soltó con rabia contenida. «Sé que estás molesto por lo de la semana, pero ya pasó el tiempo. Cumpliste tu berrinche. Ahora ven por mí, estamos hablando de mi seguridad». «No es ningún berrinche, Elena», respondí con absoluta calma, sintiendo como cada palabra me devolvía un pedazo de la dignidad que había perdido en los últimos 3 años. «Tú me pediste que nos diéramos este tiempo para ver cómo nos sentíamos, para ver cómo era nuestra vida el uno sin el otro. Y lo pensé bien. Lo analicé con calma». «¿Y qué?», desafió ella, aunque pude detectar una pequeña grieta de duda en su voz. «Y me siento muy bien, Elena. Me siento tranquilo. Por primera vez en años he vuelto a dormir bien, no tengo ansiedad y me he dado cuenta de que no quiero continuar con esta relación. Quería saber cómo me sentía sin ti, y la respuesta es que estoy mucho mejor así. Terminamos. De verdad». El silencio al otro lado de la línea se volvió denso, casi pesado. Pude imaginar su rostro desencajándose por la sorpresa y la furia. «Cállate», masculló, su voz temblando de ira. «Tú no puedes terminar conmigo. No seas ridículo. Mañana vamos a hablar de esto de frente. Vas a venir aquí ahora mismo y...». «No, Elena», la interrumpí con firmeza. «Tú no me ordenas nada. Esta relación se acabó. Te agradezco sinceramente que hayas propuesto este experimento, porque de no haber sido por estos días, jamás me habría dado cuenta de lo dañina que era nuestra dinámica. Que tengas buena noche y que llegues bien a tu casa». Antes de que pudiera gritar o responder algo más, colgué la llamada. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. A los pocos segundos volvió a vibrar. Era ella. Corté la llamada y, sin dudarlo un solo segundo, bloqueé su número telefónico definitivo. Esta vez no dejé ninguna puerta abierta. Ninguna rendija por donde pudiera volver a infiltrar su control. Apagué el móvil por completo, lo dejé sobre la mesa del centro y me fui a la cama. Sentí una mezcla extraña de melancolía y una libertad inmensa. Esa noche volví a dormir plácidamente. Durante las 2 semanas siguientes, la vida continuó con una normalidad sanadora. Comencé a retomar viejas rutinas que había abandonado. Volví a inscribirme en el gimnasio a primera hora de la mañana, regresé a las canchas de baloncesto los sábados con mis amigos de la universidad y dediqué mis tardes libres a leer o simplemente a disfrutar de mi espacio. Mis amigos en la cancha no tardaron en notar la diferencia. Uno de ellos me miró mientras descansábamos en la banca y me dijo entre risas: «Che, Adrián, no sé qué estás haciendo, pero te ves 10 años más joven. Ya no tienes esas ojeras horribles de cansado». Yo solo me limité a sonreír y responder que había hecho un cambio muy necesario en mi vida. Pensé que la historia había terminado ahí.
Creí que Elena, al ver bloqueadas todas las vías de comunicación, habría aceptado la realidad y habría seguido adelante con su vida. Que la dignidad le impediría buscarme. Pero estaba terriblemente equivocado. No había entendido la profundidad de su fijación ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar cuando sintiera que había perdido el control total sobre mí. Una noche de martes, aproximadamente un mes después de aquella última llamada, regresé a mi departamento alrededor de las 9 de la noche. Venía cansado del trabajo, con la llave en la mano. Introduje la llave en la cerradura, giré la manija y abrí la puerta. Al dar el primer paso hacia el interior, me detuve en seco. Algo andaba mal. Había un olor extraño en el aire del departamento. Olía a comida caliente, a un guiso especiado que yo no había preparado. Esa mañana solo me había tomado un café antes de salir y mi cocina había quedado impecable. El departamento estaba a oscuras, iluminado únicamente por la luz tenue de los faroles de la calle que filtraban por la ventana del salón. Con el corazón empezando a latir con fuerza en mi pecho, estiré la mano hacia el interruptor de la pared y encendí las luces. Mi cuerpo se congeló por completo. Elena estaba sentada en el centro de mi sofá. Llevaba puesto un vestido negro, estaba completamente peinada y sostenía un plato con comida sobre sus piernas. No estaba viendo la televisión, no estaba usando el teléfono. Simplemente estaba ahí, sentada en la penumbra de mi hogar, esperándome con los ojos fijos en la puerta. Nos quedamos en silencio durante varios segundos que parecieron una eternidad. Mi mente intentaba procesar cómo era posible que estuviera dentro de mi propiedad privada. Elena tomó un pequeño bocado del plato, me miró a los ojos y me sonrió con una tranquilidad helada que me erizó los vellos del cuello. «Hola, mi amor», dijo con una voz suave, casi melodiosa. «Por fin llegas». Volví. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. La escena ante mis ojos rozaba lo irreal, como si hubiera cruzado la puerta de mi propia casa para entrar en la pesadilla de un desconocido. Me quedé inmóvil junto al marco de la entrada, apretando las llaves con tanta fuerza en el puño que los bordes metálicos comenzaron a lastimarme la palma de la mano. «¿Qué estás haciendo aquí, Elena?», pregunté. Mi voz sonó tensa, rasposa, despojada de cualquier matiz de cortesía. «¿Cómo entraste a mi departamento?». Elena no se inmutó. Dejó pacientemente el cubierto sobre el plato, colocó la vajilla en la mesa de centro y se acomodó el cabello detrás de la oreja con una serenidad que me pareció aterradora. «Tenía hambre, así que busqué en tu nevera y me preparé algo de cenar», respondió con total naturalidad, ignorando mi segunda pregunta. «Espero que no te moleste, aunque la verdad te hace falta hacer compras. Apenas tienes lo básico». «Te hice una pregunta», dije dando un paso hacia el centro de la sala, manteniendo mi distancia. «¿Cómo demonios entraste?». Elena esbozó una pequeña sonrisa, una mueca casi infantil que contrastaba de manera grotesca con la frialdad de su mirada. «Por la ventana del balcón. Tuve que subir por la escalera de incendios del edificio y maniobrar un poco con el pestillo. Deberías cambiar ese cierre, Adrián. Es ridículamente fácil de abrir desde afuera. Cualquier desconocido podría entrar». La sangre se me congeló. Mi departamento estaba en un tercer piso. La sola idea de que hubiera trepado por la estructura metálica en la oscuridad de la noche, movida por una fijación enfermiza, me hizo comprender que la mujer que tenía enfrente no era simplemente una expareja resentida o caprichosa. Era alguien que había cruzado una frontera mental peligrosa. «Estás loca», murmuré, dando un paso hacia atrás, buscando instintivamente la salida. «Esto es un delito, Elena. Estás violando mi propiedad privada. Quiero que te levantes de ese sofá y te vayas de mi casa ahora mismo». La leve sonrisa de su rostro se borró de golpe. Sus facciones se endurecieron tanto que parecieron esculpidas en piedra. Se levantó del sillón con movimientos lentos, calculados, sin quitarme los ojos de encima. «Tú no me vas a decir qué hacer en esta casa, Adrián», dijo con una voz baja, grave, que no le había escuchado jamás. «Esta es mi casa», alcé la voz, sintiendo que la adrenalina me nublaba el pensamiento. «Y ya no somos nada. Se acabó. Te lo dije por teléfono y te lo repito ahora,
sal de aquí o voy a llamar a la policía. Elena dio 2 pasos hacia mí. No había rastro de miedo en su rostro, solo una determinación oscura que me produjo un auténtico pánico visceral. Tú no decides cuándo se terminan las cosas entre nosotros, declaró, señalándome con el dedo índice mientras su voz se elevaba en un tono histérico. Tú no decides cuándo dejamos de vernos. Yo soy la que decide. Yo decido cuando tú me buscas, yo decido cuando tú lloras, yo decido cuando te perdono. Yo lo decido todo sobre ti porque tú eres mío. No soy propiedad de nadie, le grité, sintiendo que el corazón me iba a estallar en el pecho. Estás enferma. Lárgate antes de que cometa una locura y pida que te arresten. Siempre vas a ser mío, Adrián, susurró, ignorando por completo mis advertencias. Te entregué 3 años de mi vida. Te moldeé, te enseñé a estar a mi altura. No vas a desecharme como si fuera un pedazo de papel solo porque decidiste tener un arranque de valentía. Se inclinó hacia el sillón y tomó un bolso de mano negro que había dejado a un lado. Lo abrió con calma. En ese segundo, pensó mi mente acelerada, sacar un teléfono para grabar, un cuchillo o alguna carta. Pero lo que sacó de su interior me hizo paralizarme por completo. Era una jeringa médica. Ya estaba cargada con un líquido blanquecino y denso. El metal de la aguja brilló bajo la luz halógena de la sala. La destapó con la boca, escupiendo el capuchón de plástico al suelo con un gesto desgarrador. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo que las piernas me temblaban. La respiración se me volvió corta, agitada. Vamos a hablar con calma, Adrián, dijo Elena, dando un paso firme hacia mí, sosteniendo la jeringa con la mano derecha como si fuera un bisturí. Vas a escucharme. Vamos a volver a estar juntos, quieras o no. Si tengo que tranquilizarte para que entiendas razón, lo voy a hacer. Aléjate de mí, le grité fuera de mí. Llevé la mano al bolsillo del pantalón, saqué mi teléfono móvil e intenté marcar el número de emergencias con dedos torpes y sudorosos. Al ver el teléfono en mi mano, Elena cambió por completo. Dejó atrás la calma fingida y se abalanzó sobre mí con la agilidad de un animal acorralado. Soltó un chillido agudo y lanzó su cuerpo contra el mío. El impacto me hizo tambalear contra la pared del recibidor. Su mano libre se enganchó en mi camisa, tirando de la tela mientras con la otra intentaba clavar la aguja en mi cuello. Suéltame. Estás loca, suéltame, rugí, atrapándole la muñeca derecha con ambas manos antes de que la punta de acero me tocara la piel. Tú eres mío. No vas a dejarme, gritaba ella fuera de sí, forcejeando con una fuerza descomunal, impulsada por la histeria. Comenzamos a darnos empujones violentos en el pequeño pasillo. La mesa auxiliar del recibidor cayó al suelo, haciendo volar un jarrón de vidrio que se hizo añicos contra las baldosas. El ruido fue ensordecedor. Yo me limitaba a bloquearla, a empujar su brazo lejos de mi rostro y de mi cuello, tratando desesperadamente de no golpearla. Sabía que si ejercía violencia física directa, en un escenario de confusión, ella podría voltear la situación en mi contra. Mi único objetivo era evitar que esa aguja rozara mi cuerpo. ¡Auxilio! Que alguien llame a la policía, alcé la voz todo lo que pude, esperando que el escándalo traspasara las gruesas paredes del edificio. Nadie te va a salvar de mí, chilló Elena, clavándome las uñas de su mano izquierda en el rostro, abriéndome un rasguño sangriento en la mejilla. El dolor me hizo perder el equilibrio por un segundo. Tropecé con los restos del jarrón roto y caí de espaldas contra la puerta de entrada, que afortunadamente no había cerrado con seguro. La puerta se abrió de golpe hacia el pasillo común del edificio y ambos caímos al suelo del pasillo exterior. El estrépito retumbó por todo el piso. En ese preciso instante, la puerta del departamento vecino se abrió de par en par. Doña Marta, una mujer mayor que llevaba años viviendo en el edificio, asomó la cabeza aterrorizada. Al verme en el suelo, forcejeando con una mujer fuera de control que sostenía una jeringa en alto, la anciana no dudó. Tomó un pesado perchero de madera que tenía junto a su puerta y lo lanzó contra Elena con todas sus fuerzas. El impacto no fue directo, pero alcanzó el hombro de Elena con la suficiente contundencia como para desestabilizarla.
Elena soltó un alarido de dolor y sorpresa. La jeringa escapó de sus dedos, rodando por el piso del pasillo. El embolo se presionó ligeramente contra el borde del suelo y una parte del líquido blanco se derramó sobre el granito. Llamé a la policía. Ya vienen en camino, gritó doña Marta desde su puerta, sosteniendo el teléfono fijo en la mano. Elena se quedó tendida en el suelo, jadeando, mirando la jeringa vacía a unos centímetros de ella y luego a mí. La furia en sus ojos dio paso, por primera vez, a una chispa de pánico al darse cuenta de que la escena ya tenía testigos incontestables. Me levanté del suelo como pude, apoyándome contra la pared, tocándome el rostro ensangrentado y respirando con dificultad. Miré a Elena, miré el líquido blanco derramado en el suelo y sentí un vacío helado en el estómago. La patrulla de la policía tardó menos de 8 minutos en llegar, pero para mí esos 8 minutos se sintieron como una eternidad suspendida en el infierno. Los dos oficiales subieron apresuradamente por las escaleras con las linternas y las manos cerca de sus fundas. Elena intentó levantarse y ponerse en pie, componiendo de inmediato una fachada de víctima. Comenzó a sollozar dramáticamente, asegurando a los agentes que todo era un malentendido, que yo era su prometido, que habíamos tenido una discusión de pareja y que yo me había vuelto violento al intentar echarla. Pero la escena hablaba por sí sola. Doña Marta dio su testimonio de inmediato, señalando la jeringa en el suelo. La ventana rota del balcón de mi departamento, los rasguños en mi rostro, la puerta forzada y el testimonio claro de mi vecina no dejaron espacio para sus manipulaciones. Los oficiales le colocaron las esposas a Elena mientras ella comenzaba a gritarme insultos de nuevo, perdiendo completamente la compostura mientras la bajaban por las escaleras. Pasé el resto de la noche en la estación de policía y en el hospital para certificar mis lesiones y realizar las pruebas toxicológicas correspondientes. Pero la verdadera revelación, la que me cambiaría la vida para siempre, llegó a la tarde siguiente, cuando el equipo forense de la fiscalía me entregó el informe preliminar sobre el contenido de la jeringa. El líquido blanco era propofol. Un sedante de acción rápida utilizado exclusivamente en entornos hospitalarios para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. Un medicamento extremadamente peligroso que, administrado sin supervisión médica ni equipos de intubación, provoca una depresión respiratoria severa, la pérdida total de la conciencia y, en dosis inadecuadas, la muerte por paro cardiorrespiratorio. Cuando el fiscal me explicó los efectos del fármaco, sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. Se me revolvió el estómago de tal manera que tuve que salir corriendo al baño a vomitar. Si doña Marta no hubiera intervenido, si Elena me hubiera inyectado esa sustancia en el cuello mientras forcejeábamos en la sala de mi casa, yo no estaría aquí contando esto. No quería ni imaginar lo que ella planeaba hacer conmigo una vez que mi cuerpo quedara completamente paralizado e inconsciente en el suelo de mi propio departamento. El proceso legal avanzó de forma implacable. Decidí no retirar ni una sola de las denuncias, a pesar de las presiones de la familia de Elena, que intentó convencerme de que todo había sido un colapso nervioso temporal producto del estrés laboral. Durante las audiencias preliminares, Elena se presentó con su abogado. Cuando el juez leyó los cargos por violación de morada, agresión agravada y homicidio en grado de tentativa, ella no mostró un solo rastro de arrepentimiento. Desde el banquillo de los acusados, me miraba fijamente con una rabia contenida. En un momento de descuido de los guardias, se inclinó hacia adelante y me gritó a través de la sala: «Eres un cobarde, Adrián. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a pudrir en el infierno por haberme traicionado». Yo no le respondí. Me limité a mantener la vista al frente, apoyado por mi amigo Mateo, que no se separó de mí durante todo el proceso. Los peritajes psicológicos ordenados por el tribunal determinaron que Elena no padecía de ningún brote psicótico ni de alteración mental que la hiciera inimputable. Era perfectamente consciente de la ilicitud de sus actos. El informe técnico concluyó que presentaba un trastorno de personalidad con rasgos narcisistas y obsesivos severos, una incapacidad patológica para aceptar el rechazo o la pérdida de control sobre los demás. El juicio duró varios meses. Finalmente, el tribunal la halló culpable y la condenó a una pena de prisión efectiva. Cuando escuchó el veredicto, no lloró.
Se limitó a mirarme una última vez antes de que las custodias la llevaran hacia las celdas inferiores del juzgado. Tras la finalización del proceso, tomé la decisión de rehacer mi vida desde cero. Vendí el departamento, cambié mi número de teléfono, di de baja todas mis cuentas en redes sociales y me mudé a una zona completamente diferente de la ciudad. Necesitaba desintoxicar mi espacio y mi mente de todo lo que recordara a esa etapa de mi vida. Durante mucho tiempo, viví con un miedo latente. Me despertaba a medianoche con cualquier chasquido de la madera, revisaba 3 veces los cerrojos de la puerta antes de acostarme y sentía un vuelco en el corazón cada vez que un número desconocido aparecía en la pantalla de mi teléfono. Pero los meses fueron pasando. La terapia me ayudó a procesar la culpa irracional que había cargado durante años y empecé a entender que nada de lo que ocurrió fue mi responsabilidad. Hoy decido escribir y compartir esta historia porque me he enterado de que, por cumplimiento de condena y beneficios penitenciarios, Elena recuperará su libertad en cuestión de 3 semanas. No sé si intentará buscarme. Quiero pensar que el tiempo en prisión le sirvió para entender la gravedad de sus actos, aunque en el fondo sé que personas con esa estructura mental raras veces cambian. He tomado todas las precauciones posibles, mi dirección actual no figura en ningún registro público. He reforzado la seguridad de mi hogar y las personas de mi entorno cercano tienen instrucciones estrictas de no dar información sobre mi paradero bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, al mirar hacia atrás, no puedo evitar reflexionar sobre cómo comenzó todo este drama. Todo empezó con un simple comentario, con una propuesta en apariencia inofensiva: vamos a fingir que terminamos para ver cómo nos sentimos. Acepté esa dinámica esperando que sirviera para salvar lo que me quedaba de amor, creyendo que el dolor de la ausencia me haría extrañarla. Y lo que terminé descubriendo fue algo completamente opuesto. Descubrí que podía respirar, que mi ansiedad tenía nombre y apellido, y que la vida sin ella no era una pérdida, sino mi única oportunidad de supervivencia. Mi consejo para cualquiera que esté leyendo estas líneas es directo y sincero: no rompan sus límites ni perdonen la manipulación sutil bajo la excusa del amor. El silencio como castigo, las amenazas de ruptura para conseguir concesiones, el control de tus amistades, de tu tiempo o de tu trabajo no son muestras de pasión ni de carácter fuerte, son las primeras alarmas de un incendio que puede terminar consumiéndolo todo. No piensen que este tipo de comportamientos son exclusivos de un género. El abuso emocional y el control obsesivo no entienden de sexo, pueden venir de un hombre o de una mujer, disfrazados de romanticismo o de preocupación. Si te descubres cambiando tu forma de ser, aislándote de tus seres queridos o viviendo con miedo a la reacción de tu pareja antes de tomar una decisión simple, detente. Analiza dónde estás parado. A veces nos acostumbramos tanto a la oscuridad de una relación tóxica que terminamos creyendo que esa es la única luz que merecemos. Yo tuve que rozar una tragedia para reaccionar. Tuve que ver una aguja frente a mi cuello para comprender que el amor jamás debe sentirse como una condena ni como una amenaza constante. Hoy, años después, he vuelto a diseñar, he vuelto a reír con mis amigos y, sobre todo, he vuelto a dormir en paz. Y esa tranquilidad, esa libertad de ser uno mismo sin miedo, es algo a lo que jamás volveré a renunciar por nadie. Ha pasado un tiempo considerable desde aquellos eventos y, a medida que la fecha de la liberación de Elena se aproxima, he sentido la necesidad inevitable de volcar todo esto en papel. No por venganza, ni por rencor, sino como un acto de catarsis profunda y como un testimonio real de cómo la vida de una persona puede descarrilarse lentamente cuando acepta el control disfrazado de afecto. Durante las primeras semanas tras el veredicto y mi traslado al nuevo departamento, debo admitir que me costó mucho adaptarme a la normalidad. El trauma no desaparece en el momento en que la policía se lleva al agresor. El miedo es una sombra persistente que se adhiere a los hábitos más cotidianos. Durante meses, cada vez que escuchaba pisadas en el pasillo exterior de mi nuevo edificio, mi cuerpo reaccionaba de forma autoinmune, el pulso se me aceleraba, las manos me sudaban y la respiración se volvía superficial. Me descubría revisando la cerradura de la puerta 3 o 4 veces antes de irme a dormir, asegurándome de que los pasadores estuvieran echados y de que las ventanas no tuvieran el menor margen de apertura. Fue Mateo quien me instó a no pasar por este proceso en soledad.
Adrián, sobreviviste a una situación límite, me dijo una tarde en la terraza de su casa mientras tomábamos un té. Pero si sigues viviendo dentro del perímetro del miedo que ella creó, Elena sigue teniendo el control sobre tu vida aunque esté encerrada entre cuatro paredes. Tenía toda la razón. Comenzar terapia formal con un especialista en trauma por violencia y relaciones de abuso fue la mejor decisión que pude tomar. Ahí entendí algo fundamental. El verdadero peligro de relaciones como la que viví con Elena no radica únicamente en la explosión final, en el gesto extremo de la jeringa o la irrupción por la ventana. El verdadero peligro es la erosión silenciosa de la identidad. Durante 3 años, Elena me amputó sistemáticamente los límites personales. Me enseñó a dudar de mi criterio, a asumir la culpa de sus arranques de ira y a considerar que mi tranquilidad era un lujo prescindible frente a sus exigencias emocionales. Cuando miro atrás y recuerdo la noche en que me propuso aquel experimento, el famoso vamos a fingir que terminamos para ver cómo nos sentimos, me doy cuenta del nivel de ingenuidad en el que estaba sumergido. Ella estaba convencida de que yo era un ser dependiente, incapaz de funcionar sin su validación. Creía firmemente que la soledad me aterraría tanto que terminaría aceptando cualquier condición con tal de tenerla de vuelta. Y de no haber sido por ese espacio de silencio, de no haber sido por esos 7 días de calma donde mi cuerpo volvió a dormir 8 horas seguidas, probablemente habría caído en la trampa. Me habría arrastrado de nuevo a sus pies, perpetuando un círculo vicioso que tarde o temprano habría terminado en una tragedia similar. Ese experimento, irónicamente, me salvó la vida. Me dio el oxígeno suficiente para ver la jaula desde afuera. Hoy en día, mi rutina ha cambiado drásticamente. Mi trabajo en el despacho de arquitectura ha alcanzado un nivel que jamás imaginé durante mi etapa con ella. Lideró proyectos de gran envergadura, viajo con frecuencia para supervisar obras en otras ciudades y he vuelto a conectar con amigos a los que había dejado de ver por evitar sus escenas de celos. Volví a jugar al baloncesto los sábados por la mañana, volví a reírme sin la necesidad de mirar de reojo el teléfono para ver si alguien estaba molesto conmigo. Recuperé el dominio absoluto sobre mi tiempo y sobre mis emociones. Ayer por la tarde, mientras organizaba los papeles de mi escritorio, me topé con el informe policial de aquella noche. Vi la firma de los oficiales, las fotografías de la puerta forzada y el dictamen técnico del laboratorio sobre el propofol. Por primera vez en años, al mirar esas hojas no sentí pánico ni opresión en el pecho. Sentí una profunda y serena compasión por el hombre que fui esa noche, un hombre asustado, exhausto, pero que finalmente tuvo la valentía de decir no más. Se calcula que en 2 o 3 semanas Elena pisará nuevamente la calle. Sé perfectamente que es una persona que guarda resentimiento y que su mente funciona bajo premisas de posesión que no desaparecen fácilmente. Sin embargo, ya no me siento indefenso. No soy el mismo Adrián que le pedía perdón entre sollozos a un lado de una carretera oscura a las 11 de la noche. Si intenta buscarme, las autoridades ya están prevenidas y las órdenes de restricción están redactadas para activarse de inmediato. Pero más allá de las medidas legales, mi mayor blindaje es que he recuperado mi dignidad. Si he decidido compartir esta historia con tanto detalle, es porque sé que en este preciso momento hay miles de personas atrapadas en la misma telaraña en la que yo estuve. Personas que aceptan el silencio helado como respuesta, personas que cambian sus planes para evitar el enojo de su pareja, personas que viven con un nudo permanente en el estómago creyendo que eso es el amor. El amor verdadero no se mide por la capacidad de aguantar el castigo emocional de otro. El amor no aísla, no chantajea, no amenaza con marcharse para probar tu lealtad ni intenta anestesiar tu voluntad para tenerte bajo control. El amor, por encima de cualquier definición romántica, se siente como paz. Si una relación te quita el sueño, si te vuelve inseguro, si te obliga a actuar como si caminaras sobre vidrio molido todo el tiempo, no es amor, es un cautiverio voluntario. No esperen a que la situación llegue a un punto de no retorno. No esperen a ver una amenaza física para entender que el abuso emocional ya les está destruyendo la vida. A veces, la decisión de dar un paso al costado y no mirar atrás es la única diferencia entre sobrevivir o perderse por completo. Yo tuve que aprenderlo a través de una experiencia aterradora, pero el resultado final fue la recuperación de mi propia vida.
Hoy puedo apagar la luz de mi habitación, cerrar los ojos y saber que mi espacio es seguro, que mi mente está en calma y que nadie tiene el poder de decidir sobre mi libertad. Y esa tranquilidad, después de haber conocido el infierno de la manipulación, no se la entrego a nadie nunca más.